Shirley Ann Derdin fue atacada por un tiburón en la playa de Lincoln, Australia, aun cuando no había hecho nada malo. Derdin estaba nadando con su hija y nieta cuando un tiburón blanco la atacó, según se cree. A pesar de los esfuerzos de su familia y los socorristas, Derdin no resistió las heridas y falleció. El trágico evento impactó y entristeció a las personas de la región, siendo un recordatorio contundente de lo peligroso que es nadar en aguas habitadas por tiburones. En este vídeo, examinaremos lo que ocurrió durante y después de este terrible ataque. Así que asegúrense de darle like, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perder ningún contenido. Comencemos. Lincoln también es un punto turístico popular debido a su hermoso paisaje y ambiente junto al mar. Es un lugar estupendo para navegar, bucear con cilindro, buceo en jaula con tiburones y pesca en alta mar. Lincoln tiene un ecosistema muy complejo donde se pueden encontrar diferentes tipos de vida silvestre, como canguros grises, koalas, serpientes marrones, lagartijas de lengua azul, geckos y zarigüeyas pigmeas. Además, la región de Lincoln alberga un gran número de animales marinos peligrosos pero hermosos, como medusas, ballenas y, por supuesto, tiburones blancos. El tiburón blanco es uno de los depredadores más aterradores de los océanos. Se destaca de otros tiburones por su tamaño. Los machos tienen en promedio de 3,4 a 4 metros de longitud, mientras que las hembras generalmente alcanzan de 4,6 a 4,9 metros. Sin embargo, algunas hembras pueden llegar a medir 6,1 metros de longitud y un peso de 1.900 a 2.200 kilogramos cuando están completamente maduras, lo que es más grande que la mayoría de los SV estándar. Sus mandíbulas pueden ejercer una fuerza de mordida de 4.000 libras por pulgada cuadrada. El cuerpo del tiburón tiene forma de bala, lo que le permite moverse rápidamente. Puede alcanzar fácilmente velocidades de 35 millas, 50 kilómetros, por hora. Los científicos creen que el tiburón blanco es en realidad un depredador muy inteligente y curioso. Sus principales fuentes de alimento, focas y delfines, también son animales inteligentes, por lo que el tiburón ha desarrollado un cerebro complejo para acercarse y engañarlos. Pocas cosas son más aterradoras que quedarse atrapado en medio del océano, flotando en las aguas azules oscuras, cuando de repente ves una gran aleta gris circulando a tu alrededor. Desafortunadamente, lo que podría ser una pesadilla para algunas personas se convirtió en realidad para Shirley Derdin y su familia. En la región de Australia conocida como Carcu, Shirley, una ama de casa de 33 años, vivía con su familia, incluyendo a su esposo Berry y sus 4 hijos. Shirley y Berry llevaban casados mucho tiempo y, desde que se casaron, tenían el sueño de alejarse de la vida monótona en la granja y establecerse junto al mar. Shirley estaba extasiada cuando Berry le informó que finalmente había encontrado una casa para ellos cerca de la playa de Lincoln. Después de mudarse, la pareja no perdió tiempo en establecerse y comenzar a disfrutar de su nueva casa. Pasaban muchos días simplemente relajándose y disfrutando de la vida. Los tres llegaron al lugar el 3 de marzo de 1985 e inmediatamente se pusieron sus equipos de buceo. Informaron a los niños que no regresarían por un tiempo, y los 3 adultos comenzaron a buscar vieiras en el agua, que tenía 7 pies de profundidad. Una figura misteriosa podía verse acechando en las aguas turbias detrás de ellos mientras buscaban la deliciosa iguaria, el gigantesco y feroz tiburón blanco, que medía aproximadamente 20 pies de longitud, era un caso raro, ya que los tiburones blancos adultos normalmente se acercan a áreas de aguas someras muy raramente. Por lo tanto, los 3 no sintieron la necesidad de vigilar sus espaldas o ser especialmente cautelosos. Tenían plena conciencia de que las posibilidades de encontrarse con un tiburón eran extremadamente remotas, y aun si eso ocurriera, los ataques de tiburón son tan inusuales que solo un pequeño número de personas acaba falleciendo como resultado. Cada año ocurren aproximadamente 400 ataques de tiburón en todo el mundo. De acuerdo con varios estudios,
Los tiburones pueden determinar con solo una mordida si algo vale la pena ser comido o no. La estructura esquelética de los seres humanos no es atractiva para los tiburones, y la mayoría de las mordidas de tiburón ocurren en áreas que son difíciles de ser vistas por los tiburones. La mayoría de las veces, lo que acaba siendo fatal es la pérdida de sangre después de la mordida inicial. El tiburón blanco fue responsable de 139 ataques no provocados entre los años 1990 y 2011, pero solo 29 de esos ataques resultaron en fatalidades. Esta información era desconocida para los dos hombres. Pero lo que no sabían era que este tiburón estaba extremadamente hambriento y probablemente necesitaba comida, ya que ningún tiburón normalmente se aventuraría en aguas someras como las que estaban, después de haber llenado sus bolsas con vieiras frescas. Esto es porque ningún tiburón normalmente entraría en aguas someras como esas después de que las personas hayan llenado sus bolsas con vieiras frescas. Berry y Kate se unieron a los niños en la playa, donde estaban divirtiéndose. Por otro lado, Shirley estaba tan absorta en la belleza de las vistas deslumbrantes que no se dio cuenta del peligro que se acercaba por detrás de ella. Decidió que debía regresar a la costa y unirse a ellos, así que emergió y comenzó a nadar hacia la playa. Al acercarse a Berry y Kate, ella se abrió camino hacia ellos y orgullosamente les contó cuántas vieiras había atrapado para sí misma. Berry y Kate saludaron de vuelta. Mary notó algo a lo lejos, y parecía ser una gran aleta gris que se dirigía en dirección a Shirley. Cuando Mary finalmente aceptó lo que estaba a punto de ocurrir, intentó alertar a Shirley sobre el peligro que acechaba detrás de ella. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, notó la boca abierta del tiburón, llena de dientes tan afilados como cuchillas. El tiburón lanzó el cuerpo indefenso de Shirley a varios pies de altura y luego cerró sus enormes mandíbulas en su torso inferior. Shirley no pudo defenderse. Mientras la bestia destrozaba a Shirley sacudiendo con fuerza su cabeza, se podían escuchar sus gritos de agonía mientras era desgarrada. Shirley luchó durante unos segundos después de que la bestia comenzó a devorarla, pero eventualmente fue completamente consumida. Debe haber sentido tanto dolor después de que el tiburón finalmente la soltó, al punto de desmayarse. Esto explica por qué parecía estar muerta después del ataque inicial. Berry, quien todavía estaba en estado de shock pero quería hacer cualquier cosa para salvar a su esposa, corrió hacia la costa e intentó sumergirse en el mar para salvarla, pero Kate lo detuvo. Berry seguía en estado de shock. Kate sabía que no había nada que pudiera hacer en esa situación. El tiburón emergió del agua una vez más y mordió a Shirley varias veces. La mordida fue tan poderosa esta vez que la cabeza entera de Shirley fue arrancada de su cuerpo durante el ataque. Después de eso, el tiburón desapareció de vuelta en las sombras, llevándose cualquier oportunidad que el hombre tuviera de rescatar a su esposa del agua. Berry comenzó a entrar en su estado congelado, en el cual no podía mover los ojos y no le importaba si Kate le ordenaba salir del agua o si sus hijos gritaban de terror. En un charco de su propia sangre, Shirley, quien ya había fallecido, se alejó de su familia, que estaba a menos de 50 yardas de distancia. La prueba de Shirley estaba lejos de terminar cuando las personas que vinieron en su ayuda llegaron a la escena, a pesar de que ella ya había fallecido. Buscaron tanto su cuerpo como la bestia que creían responsable de su muerte, pero nada fue encontrado. Se especuló que el tiburón había visitado el área 3 veces para recuperar el cuerpo de la víctima antes de regresar a las aguas oscuras de donde había emergido. El ataque de tiburón a Ann Durbin aún se considera uno de los más horribles y sangrientos en la historia registrada. Esto sirve como un recordatorio sombrío de que el destino es una dama cruel y que alguien puede partir en cualquier momento. No hay forma de estar seguro de lo que traerá el próximo día. Esto es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Gracias por ver, y no olviden dejar su me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir nuestro contenido semanal. Hasta la próxima.